Y el primer tema de este mes se titula Moisés y la construcción del tabernáculo. Vamos a aprender mucho en esta mañana y a propósito de los nuevos retos que se viene para nuestra iglesia, cae muy bien escuchar un tema de esta naturaleza. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Éxodo, capítulo número 25, y vamos a tener lectura en los versos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pelos de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especie para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y edificaré y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, una vez más, queremos agradecer porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Hasta este día, Señor, nos has acompañado y tenemos, Señor, el sueño de construirte casa, Señor. Un lugar donde podamos adorarte, un lugar donde tu iglesia, Señor, se manifieste para dar testimonio vivo de tu poder, Señor. Y esta mañana hemos venido a este lugar para que tú sigas hablando a nuestra vida a través de tu palabra. Aquí estamos, háblanos que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor esta mañana. Es impresionante cómo Dios involucra a Moisés en un sueño grandioso. Ya el desafío era grande para Moisés, que tuvo que libertar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Ya era bastante llevarlos por una caminata de 40 años. Pero ahora Dios le pone un reto a Moisés y le dice: Moisés, necesito que tú construyas un tabernáculo, un lugar de reunión, un lugar donde mi presencia ha de habitar. Dios le muestra a Moisés una clara visión sobre la construcción de un tabernáculo en el desierto. Dios dijo a Moisés de qué manera quería que sea el tabernáculo, sus medidas y el contenido. El tabernáculo tendría 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En cada lugar del tabernáculo se hacía una determinada cosa, puesto que cada departamento contenía diferentes mobiliarios. Le voy a mostrar una figura de cómo era el tabernáculo, por lo menos en un dibujo muy similar. Había una construcción periférica donde estaba el patio, la construcción que está dentro, este lugar santo, una parte, y el lugar más pequeño, el lugar santísimo. El santuario o tabernáculo del desierto fue un lugar sagrado, escuche, donde moraba la presencia de Dios para habitar en medio de su pueblo. Y así como Moisés tuvo que construir un tabernáculo, a diferencia de un santuario, el tabernáculo era movible, o sea, se podía desarmar, y mientras caminaban en el desierto y se instalaban por algunos meses en algún lugar, entonces levantaban nuevamente el tabernáculo. Era desarmable y al mismo tiempo podían armarlo donde quiera que ellos caminaban, donde quiera que ellos se movían. El segundo templo que se construyó ya fue una construcción de material noble, lo construyó Salomón. Y el tercero lo construyó Zorobabel. Y vamos a hablar los siguientes domingos de cada uno de estos personajes, pero hoy hablemos del tabernáculo de Moisés. Como dije, habían 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Con la ayuda de inteligencia artificial podríamos saber cómo se veía de día y cómo se veía de noche este lugar. De día se veía de esta manera: todas las carpas acampaban alrededor y al centro estaba el tabernáculo.
y aquí se ve cómo se veía de noche. Debería haber sido impresionante, ¿verdad? Estar allí y mirar cómo una columna de fuego podía demostrar o ser evidencia de que allí habitaba la presencia de Dios, la Shekinah, la gloria de Dios. Ahora, quiero que sepa algo muy importante, y es que todo esto es una figura muy importante de la persona de Cristo. Porque así como el tabernáculo estaba en medio de todo el pueblo, así también Jesús ha prometido que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ¿qué dice la palabra? Él estará en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Denle un fuerte aplauso a este Cristo maravilloso. Déjenme ir con el primer punto. Número 1, llamados a edificar un tabernáculo para Dios. Note lo que dice Éxodo capítulo 25, verso 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Note, por favor. La Biblia detalla este propósito en varios puntos clave. Una de ellas sería morada de Dios. Su presencia habitaría en ese lugar. La Shekinah, la gloria de Dios. Quiero que construyan un lugar donde yo pueda habitar, mi presencia pueda estar allí. En el tabernáculo, los sacerdotes realizaban sacrificios de animales. Esto servía para que el pueblo pudiera acercarse a Dios para perdón y expiación de sus pecados. Escuche esto, en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hebreos, explica que todo el diseño y los objetivos en su interior apuntaban proféticamente a la persona de Cristo Jesús y a su obra redentora. Esto es muy interesante porque no hay tiempo para explicar cada detalle, pero es impresionante cómo es que todos esos detalles que formaban parte del tabernáculo se cumplen en Cristo Jesús. Servía como un lugar de encuentro oficial donde Dios comunicaba su voluntad y sus leyes a Moisés para guiar a la nación de Israel. Déjeme explicar un poco entonces cómo estaba estructurado ese tabernáculo movible. Primero empecemos por el atrio, el patio. También conocido como el patio, era un lugar donde se realizaban los sacrificios de los animales. También era un lugar donde los oficiantes, es decir, los sacerdotes y el sumo sacerdote, se lavaban para poder ministrar dentro del lugar santo y dentro del lugar santísimo, el patio. También la otra parte era el lugar santo. Solo podía entrar los sacerdotes. Se tenía que mantener encendidos los brazos del candelero de oro. Además, los panes de la proposición tenían que ser cambiados cada semana. Y finalmente, el altar del incienso para quemar incienso aromático. No sé si usted se ha dado cuenta, pero muchos de estos detalles hasta el día de hoy los practica la Iglesia Católica. Hay como una especie de semejanza. La pregunta es, ¿por qué nosotros, los cristianos evangélicos, ya no hacemos estas cosas? Y bueno, con todo el respeto que podríamos tener para la Iglesia Católica, tenemos que decir que todo eso era un simbolismo de lo que hoy se ha cumplido en la persona de Cristo Jesús. Esto es muy importante que lo entendamos. Por ejemplo, cuando quemaban el incienso y ese humo subía hasta los cielos, eso era un simbolismo de las oraciones. Por lo tanto, cuando nosotros oramos, eso reemplaza a quemar incienso. O sea, no tenemos que quemar incienso, sino que levantar nuestras oraciones a Papá Dios. Usted lee las Sagradas Escrituras y usted va a descubrir que la Biblia confirma esto que estoy diciendo. Pero el lugar santísimo, en este lugar, que era la parte más pequeña de la construcción del centro, solo se entraba una vez al año únicamente debía entrar el sumo sacerdote para hacer la expiación del santuario. En otras palabras, para expiación de los pecados de todo el pueblo. El pueblo traía corderos, animales para ser sacrificados. ¿Por qué razón nosotros ya no sacrificamos animales?
¿Por qué no sacrificamos corderos? Porque Jesús es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan el Bautista. Porque todo fue simbolismo y hay cumplimiento en Cristo Jesús. Ahora, piense por un instante, si esa pequeña construcción fuese este auditorio, este sería como el lugar santo y este estrado sería como el lugar santísimo. Así que la Biblia registra que había unas cortinas muy pesadas que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En ese lugar santísimo estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote podía entrar una sola vez en el año para poder presentar el sacrificio de los animales. Y de esa manera se pudiera tener el perdón de los pecados. Escuche por favor. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó con el velo en el templo? ¿Se acuerda? ¿Qué pasó? Sepa que hasta antes de eso nadie podía mirar hacia adentro. El sumo sacerdote era el único que podía ingresar y tenía que ingresar con una soga en su cintura, porque si aquel era hallado en una falta, en el acto moría por la santidad de Dios y había que jalarlo con una soga y luego elegir al siguiente sumo sacerdote. Note que la pureza y la santidad con la que se tenía que tratar. Nadie podía entrar a la misma presencia de Dios sino el sumo sacerdote. ¿Sabe lo que dice el Nuevo Testamento? Que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él entró por nosotros. Y cuando Él entregó su vida en la cruz, se rasgó el velo. ¿Qué significa eso? Que ahora todos tenemos entrada a la misma presencia de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso que cada vez que oramos decimos: en el nombre de nuestro Cristo maravilloso. ¿Cuántos están contentos que pueden entrar a la misma presencia de Dios todos los días? Dentro del santuario oficiaban dos clases de sacerdotes. Uno era conocido simplemente como sacerdote y el otro era el sumo sacerdote. Las vestiduras lo diferenciaban. El sumo sacerdote cargaba un pectoral de oro con piedras especiales de alto valor, y cada una de esas piedras representaba una de las 12 tribus de Israel. Cada oficio tenía diferentes funciones. Por ejemplo, el sacerdote podía entrar en el atrio y en el lugar santo, pero no podía entrar al lugar santísimo. En cambio, el sumo sacerdote podía estar en los tres lugares: en el atrio, en el lugar santo, pero también podía entrar al lugar santísimo. Esto es poderoso. Por esa razón, hermanos, una de las cosas lindas que a mí me encanta de la iglesia del Señor es que Dios nos ha llamado a una vida de orden, nos ha llamado a pertenecer a una organización, a una estructura, a un sistema. Nosotros vamos a decir que todos somos sacerdotes del reino de los cielos, amén, porque eso dice la palabra. La Biblia dice que todos tenemos un sacerdocio. Por eso es que Pedro dice: vosotros sois real sacerdocio. Hay un ministerio sacerdotal que cumplimos, pero uno solo es el sumo sacerdote, y este es nuestro Cristo maravilloso. Entiéndalo, por favor. Por eso es que no hay representante en la tierra de Cristo. No lo hay, porque Cristo no necesita un representante. Lo que Cristo tiene son embajadores, hombres y mujeres de Dios, sacerdotes del Dios Altísimo, que estamos listos para servirle a tiempo y fuera de tiempo, y juntos conformamos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de esos hay en esta mañana? Denle un fuerte aplauso al Todopoderoso. Punto número 2, rápidamente. Fueron llamados a ofrendar con corazón voluntario y generoso. Lea conmigo Éxodo capítulo 25, versos 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que lo diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Note que el llamado a ofrendar no era para todos. ¿Qué características tendrían que tener los que van a ofrendar? Tenían que tener voluntad de corazón. Tenían que ser voluntarios de corazón. Nadie te va a exigir
que tú des lo que no quieres. La Biblia apela a nuestra generosidad. Por esa razón, el primer llamado al pueblo de Dios en ese lugar fue a construir el tabernáculo. Pero no se puede construir sin ofrendas generosas y voluntarias. Lea Éxodo capítulo 35, versos 4 y 5. Dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. ¿Qué dice la Biblia? Todo generoso de corazón lo traerá a Jehová. Diga que está a su lado: todo generoso de corazón. Diga conmigo: voluntariamente. La generosidad no tiene que ver con tener abundancia para dar. Escuche esto, iglesia. Sino con nuestra naturaleza regenerada. En realidad, cuando yo soy transformado por el poder de Dios, Dios aún puede transformar y quiere transformar nuestro concepto de cómo usar el dinero. Hermano, yo estoy convencido que cuando Dios nos da dinero no es solo para nosotros. Soy uno de los convencidos que cuando Dios nos da también para honrar la obra de nuestro Dios. Aquel que nos da vida, ¿cuántos dicen amén? Aquel que nos ha salvado, ¿cuántos dicen amén? Aquel que ha restaurado nuestras familias. Por esa razón es importante que en la medida que tú experimentes la regeneración, también cambie tu forma de pensar sobre las finanzas. Dios es generoso. Así que en la medida que conozcamos y le amemos a Dios, también seremos generosos como Él es generoso. ¿Cuántos dicen amén a esto? La generosidad, escuche esto, es la marca distintiva de los visionarios y también de los que abrazan una visión. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Hermano, cuando hay un sueño y tú amas a esa persona, tú te comprometes. Imagínese, a ver, una persona que usted ame mucho, su propio hijo, su propia hija, te dice: papá, tengo un sueño. ¿Cuál, mi hija? Quiero ser una profesional, quiero ser una doctora, quiero ser una abogada, quiero ser una educadora, quiero ser... Entonces, ¿qué hace el papá que ama? ¿Qué hace el papá que ama? Se compromete, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Porque cuando uno entiende un sueño, abraza ese sueño. Por esa razón es importante pensar. Mi esposa tenía sueños en su juventud y yo fui parte de sus sueños. Yo tenía mis sueños, ella fue parte de mis sueños. Y déjenme decirles algo: cuando Dios me dio el sueño de levantar una iglesia que restaura familias, me parecía muy grande ese sueño, pero lo abracé. Porque cuando los sueños vienen de Dios, hay que abrazarlos con mucha convicción. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay que abrazarlos. Y he visto con mis propios ojos cuántos matrimonios, cuántas familias han sido restauradas por el poder del Espíritu Santo. Porque los sueños de Dios hay que abrazarlos. Y eso implica que hay que invertir nuestro dinero, nuestras fuerzas, nuestro tiempo. Aquí Dios está retando a este pueblo no solamente a ser parte de este sueño del tabernáculo en el desierto, sino de ofrendar. Abracen la visión, está diciendo Moisés al pueblo. ¿Quiere ver los resultados? Éxodo capítulo 35, versos 20 al 23. Léalo allí. Dice: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón. ¿A quién? A quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas escrituras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los quienes, los voluntarios, diga conmigo, voluntarios de corazón. Y trajeron cadenas, zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro delante de Jehová. Generosamente
dieron ofrenda voluntaria, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Otra versión va a decir, todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Otra versión va a decir, todo el que se motivó y tuvo buena voluntad vino y trajeron una ofrenda al Señor. Dile que está a su lado, Dios no te obliga. Dígale, Dios no te obliga. Dios espera que tengas la voluntad. Dios espera que despiertes en generosidad. Pregunta, a esa viuda pobre que dio 2 blancas, ¿se acuerdan? Era todo lo que tenía y lo puso en la ofrenda del Señor. Cuenta Jesús la historia, o se registra la historia cuando mira a Jesús a esa anciana. Pregunta, ¿alguien obligó a esa anciana a darle 2 blancas? ¿Alguien lo presionó? No. ¿Lo hizo? Diga conmigo, voluntariamente y con corazón generoso. Entonces, cuando Dios le habla a Moisés, le dice, Moisés, quizás no todo el pueblo lo acepte, pero hay voluntarios de corazón generoso que estarán dispuestos a formar parte de este sueño. Recuerde por favor esto. Me encanta lo que dice el capítulo 35, versos 27 y 28. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el éfod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. ¿Quiénes trajeron esto? Los príncipes. ¿Y quiénes eran los príncipes? Los líderes del pueblo. Ellos también se comprometieron para inspirar al pueblo a ofrendar. Claro. Imagínate que un líder importante diga, no me toca, no me mueve, no siento nada. Y de pronto los que están bajo su liderazgo van a actuar de la misma manera. Perdón, menos mal que yo no sé quién fue y quién no fue a la conferencia. Pero déjeme decirle algo con mucho amor. Debe haber algunas razones por las cuales algunos tutores o supervisores no pudieron ir a la conferencia de hombres. Pero hemos registrado, o por lo menos tengo la información, de que en esos hogares los hombres no fueron a la conferencia. ¿Por qué razón? Porque cuando el líder no está comprometido, ¿qué pasa con las ovejas? Tampoco se comprometen. Por esa razón es importante que los líderes se comprometan. ¿Sabe lo que dicen las estadísticas? Que cuando un padre de familia va a la iglesia, puede ganar hasta el 70% de su familia. Pero cuando una madre va a la iglesia, puede ganar el 30% de su familia. ¿Por qué? ¿Por qué razón pasa eso? Porque el hombre es la cabeza del hogar, es el líder. Y cuando el líder busca a Dios, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la familia? Por esa razón es importante las conferencias de hombres. Es importante despertar el espíritu de los hombres para buscar a Dios, para servir a Dios, para ofrendar a Dios. Cuando un líder toma el paso, cuando un líder se pone en la zona de batalla, sus guerreros caminan con él. Por esa razón, acá vemos que los príncipes, los líderes, comenzaron a dar ofrenda y ellos comenzaron a inspirar a todo el pueblo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y aquí es donde creo que vale la pena que nosotros como líderes, todos aquellos que tenemos un liderazgo, que tenemos el privilegio de ser líderes en Cono Norte Callao, que podamos despertar a este sueño, porque hay una visión de Dios que aguarda por nosotros, hermanos. Porque yo no creo que Dios nos haya dado una propiedad de 2,000 metros cuadrados para que quede allí como un terreno abandonado. Probablemente Dios nos va a pedir que levantemos un tabernáculo en ese lugar. De allí que es importante que se despierte todo generoso de corazón y que lo pueda ofrendar voluntariamente. Ofrenda a Jehová. Diga conmigo, voluntariamente. Todo generoso de corazón. Todo aquel que lo entienda, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Tercero,
llamados a ofrendar sus capacidades y conocimientos. Lea conmigo Éxodo capítulo 35, verso 30 al 34. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Note lo que está diciendo la palabra. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Hermanos, Dios levantó 2 hombres para que pudieran impulsar este proyecto. No bastaban las ofrendas, era necesario hombres expertos asumiendo el desafío. Ahora, puedo imaginar a Moisés recibiendo el desafío de construir el tabernáculo de reunión. Y luego le dice: levanta ofrendas a Jehová, para Jehová. Ahora Moisés le está preguntando a Dios: Dios, tengo la visión y tengo las ofrendas, pero yo no sé construir. Entonces, ¿qué le dice Dios? No te preocupes, te voy a enviar a Bezaleel, te voy a mandar a Aholiab, para que juntos puedan ser los líderes del proyecto de la construcción del tabernáculo. ¿No le parece maravilloso cómo Dios trabaja? Pregunta: en cada sueño que Dios pone en una iglesia, ¿Dios puede levantar un Bezaleel y un Aholiab, sí o no? ¿Lo puede hacer o no? ¿Lo puede hacer o no? Dile que está a tu lado: quizás ese eres tú. Es importante que lo entendamos. Note lo que resalto el verso 31. Lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Si ofrendas tus capacidades a Dios, Él te potenciará y descubrirás capacidades grandiosas en tu vida. Hermano, yo he descubierto habilidades que no sabía que las tenía cuando las puse a los pies del Señor. No tenía la menor idea que yo podría hablar en público, sino que Dios potenció mi vida. Yo era un empresario que hacía publicidad, hermanos. Y yo tenía una empresa de publicidad. Y yo puse mi empresa al servicio de la iglesia donde yo congregaba. Yo le hacía a mi pastor las publicidades a colores cuando todas las iglesias hacían en blanco y negro. Y como resultado, yo pude ver que Dios me dio más creatividad, más conocimiento, más entendimiento, porque cuando uno pone sus capacidades a la obra, al servicio de Dios, Dios lo multiplica exponencialmente. Es increíble la habilidad que Dios puede multiplicar en tu vida, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Dice la Biblia: y ha puesto en su corazón el que puede enseñar. No te olvides que Dios nos dio todas nuestras capacidades y es por gratitud que debemos ponerlo a disposición de la obra de nuestro Cristo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Siga leyendo, por favor, capítulo 36, versos 1 y 2. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ellos. Note, por favor, Bezaleel y Aholiab, pero también todo hombre sabio de corazón. Diga conmigo: hombre sabio de corazón. Bezaleel y Aholiab no podían hacerlo solos. Necesitaban hombres. ¿Cuántos hombres sabios hay en esta mañana? Necesitamos abrir nuestros oídos espirituales para entender que Dios nos está convocando a una visión. Dios nos ha regalado, hermanos, capacidades humanas para usarlas también para sus planes eternos. Necesitamos hombres sabios, pero también mujeres sabias. Note lo que dice en Éxodo capítulo 35, versos 25-26. Además, ¿qué dice la palabra?
Todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, ¿qué dice la palabra? Hilaban pelo de cabra. Hermano, escuche por favor. ¿Sabe? Cuando nosotros construimos este lugar, lo compramos el año 2002, esta propiedad. Y cuando empezamos a construir esto, columnas, zapatas gigantes, comenzamos a construir, llegaron todos los sabios de corazón. Muchos hombres, ustedes están disfrutando de un auditorio que fue construido por muchos hombres que pagaron un precio muy alto, pero también muchas mujeres sabias de corazón. Teníamos que cargar cosas pesadas, levantar columnas de fierro, pero esas mujeres dijeron: pastor, nosotros no podemos cargar estas cosas, pero podemos cocinar para ustedes. Le dije: bienvenida sea. Recuerdo que había una misionera, una americana que estaba con nosotros y me decía: oh pastor, yo no saber cocinar, pero yo saber hacer pastel. Traiga todos los pasteles que pueda, hermana, que acá necesitamos alimentar a estos hombres. Recuerdo que mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo, ya con 9 meses de embarazo. Y me dice: Tony, yo no me quiero quedar en casa, yo también quiero formar parte de la construcción. No, mi amor, no, tú quédate en la casa. No, yo quiero ir contigo. Y se venía, hermano, una mujer guerrera, brava, que no la podía contener. Y se venía aquí de las 8 de la mañana con la barriga grande, hermano, sirviendo la comida, y yo mirándola, porque dije: esta va a dar a luz en algún momento. Y en plena construcción se le rompe la fuente y me dice: ya llegó la hora. Hermano, yo tuve que sacudirme el polvo de la construcción. Alguien me lanzó la llave de su auto y fui corriendo al hospital, y en 2 horas dio a luz a mi hijo Asaf. Ni siquiera una mujer embarazada se detuvo de poder servir para que usted disfrute de un hermoso auditorio. Escuche, los sabios y las sabias de corazón siempre harán historia. ¿Cuántas sabias de corazón hay en esta mañana? Porque los necesitamos en la obra de nuestro Señor. Hermano, en Éxodo capítulo 36, versos del 3 al 7, y no lo voy a leer por tiempo, dice que Moisés tuvo que detener a la gente que ya no envíe más ofrendas, porque ya toda la obra se había completado, ya no necesitaban más recursos. Y dio Moisés la orden: ningún hombre ni una mujer haga más para la ofrenda del santuario. ¡Wow! Un pueblo que ama la visión no se detiene hasta ver el cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios está convocando hombres sabios y mujeres llenas de sabiduría para correr en una visión de Dios que será de gran beneficio para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Todo aquel que lo entienda, dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Hermanos, necesitamos expertos en construcción, necesitamos profesionales, arquitectos, ingenieros, necesitamos constructores, carpinteros, expertos en estructura de fierro, en instalación de césped artificial. Necesitamos muchas de estas personas, y yo creo que en la casa de Dios los hay. Por esa razón es importante que tú y yo entendamos el desafío que Dios está poniendo en nuestras manos. Conclusión: el pueblo de Israel fue convocado para construir un tabernáculo para Dios. Escúcheme, iglesia, estamos siendo convocados el día de hoy para construir un tabernáculo para nuestro Dios. Segundo, para ofrendar voluntaria y generosamente. Iglesia, estamos siendo convocados para ofrendar voluntaria y generosamente para el proyecto del tabernáculo de Cono Norte, Callao. Tercero, estamos siendo convocados, llamados para ofrendar nuestras capacidades y conocimientos a favor de una visión de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Necesitamos arquitectos, ingenieros de todas las especialidades. Necesitamos constructores, albañiles, carpinteros. Necesitamos expertos en estructuras de fierro. Necesitamos expertos en instalación de césped artificial. Necesitamos gente fuerte, pero también necesitamos mujeres aguerridas.
No importa si tengas 9 meses de embarazo, también te recibimos. Necesitamos que todos podamos trabajar a favor de esta visión de Dios. Escúchame, iglesia, por favor. Todos los sabios de corazón del pueblo de Israel respondieron al llamado. Dios está llamando de la misma manera al pueblo de Cono Norte, Callao. Necesitamos hombres y mujeres sabias de corazón. No será un tabernáculo propiamente lo que construiremos, pero será un lugar donde podemos celebrar nuestros cultos dominicales. Lo llamaremos Centro de Adoración, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte, Callao. Y sobre ese lugar adoraremos al único que merece toda la adoración, y ese es nuestro Cristo maravilloso. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y todo el honor. ¡Aleluya! Les voy a mostrar un dibujo sencillo de qué queremos construir. Aquí está la avenida Bertelo. Aquí estará el estacionamiento, las zonas para los niños, y sobre estas dos campos deportivos habrá un gran techo, y ahí haremos nuestros cultos dominicales como lo hicimos mientras reparábamos este techo por las lluvias y nos fuimos a un colegio a celebrar cultos. No será para 300 personas, será para 600, 700 personas, y será un lugar donde nadie se quedará fuera. Todos estaremos allí alabando y adorando al único que merece toda alabanza y toda adoración. Amén. ¿Quiere ver los colores? Vamos a ver los colores. Déjeme decirle que estos no son los planos oficiales. Necesitamos a los expertos. Pero déjeme mostrarle un antes y un después. Mira cómo se verá, cómo se ve ahora y cómo se verá después. ¿Quiere más? Cómo se ve ahora y cómo se verá después. Otra, cómo se verá ahora y cómo se verá después. Otra, cómo se verá ahora y cómo se verá después. La fachada, cómo se ve ahora y cómo se verá después. Escuche, hoy es una tierra abandonada. Mire el video, por favor. 17 segundos tiene ese video. Mire el video. Pareciera que una granada explotó en ese lugar, hermano. Así es como está ese lugar. Pero un día, y no dentro de mucho, sino que dentro de poco, se verá tan hermoso. ¿Quiere verlo? Como esto que usted va a ver a continuación. Amén. Póngase de pie, iglesia. Escuche, necesitamos a Bezaleel y a Oliab. Necesitamos un líder del proyecto.
necesitamos un compañero a su lado que tenga todas las capacidades y las habilidades para impulsar este sueño. Necesitamos hombres sabios de corazón, que sean profesionales, o que tal vez sean gente de oficio, o que tal vez que sepan cómo conseguir los productos al precio más bajo, o aún si tuviéramos que importarlos de otra parte del mundo. Pero necesitamos achicar los costos lo más que podamos en la compra de materiales. Pero necesitamos hombres sabios de corazón que entreguen sus talentos, sus habilidades, su conocimiento. No por nada Dios te lo dio. Estoy usando mis propias capacidades para lanzar proyectos como este. Tal vez alguien puede decirme, no es tu trabajo, pastor, pero lo hago porque Dios me dio esa capacidad. Y la quiero usar para expandir el reino de Dios. Y también mi propio dinero. Y también mis fuerzas. Y usted me verá trabajar allí también. Pero necesitamos hombres sabios de corazón. Pero también mujeres sabias de corazón. Habrá una convocatoria de todos los profesionales, de todos los hombres de oficio y de todos aquellos que tienen conexiones con el tema de la construcción para este jueves a las 8 de la noche. Es una convocatoria de urgencia, porque esto tenemos que hacerlo veloz. Además, hermanos, ya tenemos en el Facebook de nuestra iglesia, ya tenemos el formulario para que usted lo pueda llenar. Lo que tú puedas hacer a favor, algo que tú sepas hacer. Alguien me dice, pastor, yo sé pintar y soy de los mejores pintores. Inscríbete también, por favor, porque también lo necesitamos. Todo aquel sabio de corazón, no es una obligación, pero si tú eres uno de esos que está sintiendo por el Espíritu de Dios que está siendo convocado a esta tarea, queremos contar contigo. Por favor, queremos contar contigo. Aún si tuvieras la capacidad de preparar algo de comida, queremos contar contigo. Pero necesitamos unirnos todos para completar en menos de un año el centro de adoración en la avenida Bertelo. Y lo vamos a lograr con la ayuda de Dios y con la ayuda de los sabios de corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero terminar leyendo Éxodo 40, 33 al 35. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. ¿Qué dice la palabra? Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Cuántos quieren que eso pase en Cono Norte, Callao? Que la presencia del Señor sea poderosa, sea tan poderosa que tengamos que quebrantarnos ante su presencia. Levante sus manos al cielo y vas a decirle a Dios con todo tu corazón: Señor, te entrego mis sueños, nuestros anhelos más profundos. Señor, lo ponemos en tus manos, no son míos. A partir de ahora, Señor, todos estos planes están en tus manos. Díselo, díselo, díselo. Como tú me ves, hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, Díselo, díselo. te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Padre, gracias te damos por este privilegio que nos regala de formar parte de un movimiento de tu espíritu. Hoy tenemos casa nueva, pero una casa en la que queremos construir un tabernáculo para ti, Señor. Por favor, guíanos. Por favor, ayúdanos y danos de tu gracia para lograr estos objetivos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en quien oramos así. Amén
y amén. Fuerte los aplausos al Todopoderoso. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.